Buenas noches. Bienvenidos a los webinars organizados por el broker IC Market. Espero que se encuentren bien. Continuamos con lo que es nuestro curso de trading institucional. Clase número 24, donde trataremos un tema en base a lo que es los vacíos de liquidez y las ineficiencias. Cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y solo se presenta como material educativo. La agenda para esta noche, la Fair Value Gap. Vamos a repasar lo que eran los vacíos de liquidez. Vamos a tratar las ineficiencias y qué nivel de Fibonacci vamos a utilizar para operar esas ineficiencias. El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz. Y bueno, comenzamos nuestra clase de la Fair Value Gap, un tema bastante importante, un tema que también pueden incorporar en sus análisis a la hora de trabajar. Este tipo de herramientas se utiliza cuando hay lo que es Liquidity Void o lo que son los vacíos de liquidez, los gap en Forex. Pueden combinarlo con lo que es la ineficiencia y buscando con el nivel de Fibonacci la Fair Value Gap, donde podrían ustedes tener un pequeño trade o un largo trade, dependiendo de la temporalidad que lo busquen. Bien, está buena la zona, es una zona, básicamente es un gap, es un vacío que deja el precio, que nosotros vamos a tratar de identificar cuando se produzca estos movimientos repentinos del precio. Repasando un poco, ¿qué eran los Liquidity Void? ¿Qué es un Liquidity Void? Básicamente, un Liquidity Void es un hueco en el precio. Básicamente es un gap. Pero no es un gap de esos que dejan un hueco en el precio, como nosotros lo conocemos. Bien, en Forex, un gap tiene otras características. En acciones podemos ver esos huecos de apertura, esos huecos de rompimiento, esos huecos de continuación, diferentes tipos de gap que podemos encontrar, que son bien vistos en acciones, más que nada cuando el mercado cierra a cierta hora y recién abre al otro día. En el caso de Forex, básicamente está a las 24 horas de lunes a viernes, por lo tanto es difícil que se produzca estos gaps. Bien, ¿se pueden llegar a producir? Sí, por alguna razón obviamente fundamental, puede producirse. Bien, en este caso, los gap van a ser nuestros vacíos de liquidez. ¿Qué son esos vacíos de liquidez? Bueno, son cambios repentinos en el precio. ¿Qué quiere decir cambios repentinos en el precio? Supongamos que el precio está en un rango hace unos 2 días, bien, lo estamos analizando en H8, H4, y lo vemos en rango, y de repente empiezan a haber velazos que rompen un soporte o una resistencia y siguen cayendo por varias horas, incluso días, sin hacer un retroceso. Básicamente eso es un vacío de liquidez, son cambios repentinos del precio. O sea que en el mercado de Forex ocurre cuando el precio salta de un nivel a otro, o sea, en ese nivel donde estaba parado no había liquidez y de repente hay una liquidez tremenda entre esos dos niveles de soporte y resistencia, termina rompiendo para algún lugar, ya sea para arriba o hacia abajo, rompiendo nuestro swing high o nuestro swing low. ¿Y qué pasa? Aparecen en el gráfico varias velas que nosotros vamos a llamar vacíos físicos en el precio o velas japonesas anormales.
¿Por qué son anormales? Porque son muy largas esas velas. No tienen retroceso. Van a haber 5 velas rojas, una detrás de la otra, y eso es un vacío de liquidez. Ese es el gap. Bien, o sea, son velas anormales, son velas que ustedes se preguntan y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué hay tantas velas verdes, una a continuación de la otra, o tantas velas rojas, una a continuación de la otra? Bueno, esos son los gaps, esos son los vacíos que deja el precio, que casi siempre deben llenarse. ¿Recuerdan cuando trabajan con los huecos, en este caso con los gaps, que la mayoría conoce? Esos huecos obviamente se van y se rellenan. Bueno, en este caso también, ya vamos a ver un ejemplo, que es en realidad esto es un repaso, porque esta clase ya está grabada y está en el canal, o en este caso está dentro, en el canal de YouTube, o en este caso está en el canal especial de Telegram, donde por imágenes dice qué clase es, qué temas se abarcan, el número de la clase con el tema, bien, una ordenada atrás de la otra para que ustedes vayan en orden y puedan ir, obviamente, estudiando. Si no pertenecen al grupo de Telegram, siempre me pueden mandar un mensaje para incorporarlo. En este caso, en los grupos yo siempre envío el link para que ustedes se unan y puedan ver las clases en orden. Bien, esta clase ya está grabada. Vamos a hacer un repaso. Bien. ¿Qué pasa? Que cuando se produce esta liquidez en el mercado, por lo general se llena. Y por rellenar, nosotros nos referimos que el precio vuelve al lugar de origen de donde se produjo ese movimiento, o por lo menos al 50%. Bien. La razón de que esto durante la brecha se produce, ¿qué pasa? Porque ¿qué razón hay en esto? Bueno, básicamente esos velazos son un desequilibrio en el precio, ¿sí? Es un desequilibrio. Y dentro de ese desequilibrio se pueden producir las ineficiencias. Ya vamos a ver ahora enseguida cuándo es un mercado deficiente y cuándo es un mercado deficiente. ¿Bien? O sea, eficiente y la ineficiente, las dos cosas. Bien, entonces el precio rellena este vacío de liquidez al 50% o en su totalidad. Bien. Hay vacíos de liquidez que no pierden tiempo en llenarse o sea, básicamente lo que va a pasar es que van a tardar varios periodos de tiempo antes de llenar esta liquidez. Por ahí puede pasar mucho tiempo. Ese vacío sigue abierto y por algún momento dado el precio lo rellena, vaya a saber cuándo y puede pasar mucho tiempo. Bien. Nosotros no tenemos que preocuparnos por qué se produce estos vacíos de liquidez. Nosotros tenemos que preocuparnos por saberlos operar de manera correcta. Bien, siempre y cuando lo operemos de manera correcta vamos a tener profit. Bien, y siempre y cuando lo sepamos identificar. Bien, este tipo de liquidez es muy fácil de identificar porque son muchas velas que van a continuación de la otra. Vamos a ver un ejemplo acá. Un repaso. Una ineficiencia es, por ejemplo, supongamos que el precio está oscilando en este nivel, ¿sí? Supongamos que está oscilando así. Y de repente, por alguna noticia, por algún mercado fundamental, nosotros empezamos a ver este tipo de velas. Esto es un vacío de liquidez. Todo lo que queda por este lado es el famoso gap. Bien. Son muchas velas rojas a continuación, una de la otra, y están dejando un vacío en el precio, están dejando un liquidity void, están dejando liquidez abierta. Esa liquidez abierta lo que hace el día de mañana es hacer esto. Rellena. Pero no rellena a la misma velocidad con la cual el precio bajó. Esto va a ser lento, muy lento. Ya lo vamos a ver en gráficos.
Entonces esto puede tardar, quizás esto fueron velas diarias, supongamos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 días en baja. Pero acá no vamos a tener 5 días al alza o 2 días al alza. Esto puede tardar hasta 20 días intentando rellenar lo que hizo este movimiento, este vacío de liquidez, ¿sí? Este gap. Entonces se dice que el precio rellena desde donde comenzó ese gap, ¿bien? Ese momento donde se produjo el desequilibrio del precio, ¿bien? Y es ahí cuando nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos zonas de agotamiento acá abajo, que eso ya se los enseñó a operar, todo esto ya se los enseñó a operar. Estamos haciendo un repaso para ver el tema que es la Fair Value Gap, ¿sí? Que es importante ya que va combinado con este tema, ¿bien? De manera tal que cuando lo hacemos, por ejemplo, alcista, supongamos que el precio está así, está oscilando en 2 niveles o está muy quieto, que bueno, esto también después lo combinamos con lo que son las zonas de imbalance, que está combinado con una acumulación y luego una ineficiencia, bien, todo se va combinando y de repente por alguna razón el precio empieza a subir así con esas velas. Bien, esto es el vacío de liquidez. Todo lo que está por debajo del precio, todo esto es el gap, ¿sí? Esto es el vacío. Acá se produjo el desequilibrio y en ese desequilibrio, en algún momento dado, esto que tiene que hacer, rellenar para luego o continuar a la baja o continuar con un nuevo impulso alcista. Bien, todo esto es lo que nosotros llamamos el liquidity void. Todo esto es lo que se llama en Forex gap. Bien, debe ser rellenado. ¿Cómo se opera? Yo ya les he enseñado. Vean las clases porque ya está todo bastante bien explicado de cómo trabajamos este tipo de liquidez en el mercado. Y ahora sí, vamos a lo que son las ineficiencias. En el mercado, para cada comprador siempre debe haber un vendedor y viceversa, si no, no habría negocio. Alguien que vende y alguien que le compra a ese vendedor. Bien, es ahí donde se produce esa liquidez. Ahí es cuando el mercado siempre se mueve de manera eficiente. Bien, cuando hay un comprador, hay un vendedor. Bien, entonces todo está en equilibrio, podríamos decirse. Se está negociando tranquilamente. El precio se mueve, forma estructura. Bien, es un mercado eficiente. Es un mercado que se está moviendo con normalidad. Cuando hay un desequilibrio en el precio, es cuando solamente hay órdenes de compra y no hay órdenes de ventas o viceversa. ¿Qué quiere decir? Como la que acabamos de ver recién, ese desequilibrio se produce cuando el mercado deja velas muy grandes, muy grandes, muy grandes, alcistas o velas muy, pero muy grandes, bajistas. Ahí hay un desequilibrio. Es evidente que algo está pasando. Se está produciendo un desequilibrio. Ya no es eficiente ese mercado. Ya, y ahí comienzan a aparecer lo que son las ineficiencias. Bien. A eso lo vamos a llamar acción del precio ineficiente. ¿Sí? Cuando hay muchas velas una atrás de la otra es ineficiente. Eso no, algo está pasando, no hay estructura, no podemos operar. ¿Qué pasa si nosotros operamos dentro, buscando, siguiendo al precio? Si una de las cosas de los errores de los traders novatos es seguir al precio. Obviamente, ustedes pueden unirse a esas ineficiencias, sí, pueden unirse, pero básicamente van a estar como en contra. ¿Por qué? Porque en algún momento eso se da vuelta. Ustedes no saben en qué momento se da vuelta. Y si entran, entran tarde la mayoría. Y es ahí cuando el institucional dice, bien, yo tengo esta información, tengo esta cantidad de dinero que está trabajando en el mercado. ¿Qué voy a hacer? Todas estas velas verdes que la gente está entrando, el retail está entrando, o por ahí un fondo de inversión está entrando,
¿Qué hace el institucional? ¿Qué hace la persona, las instituciones que tienen el poder de mover el precio rápidamente? Le dan vuelta a todo y pierden. Y el problema es que cuando ustedes entran tarde en esas ineficiencias, en esos velazos, encima lo que hace el precio es que vuelve lento. Entonces cada vez la presión emocional que nosotros tenemos perdura y cada vez se va acumulando, queremos meter más operaciones, porque obviamente ya vamos en pérdida y encima el regreso del relleno de esa liquidez va tan lento que a nosotros nos puede llegar a desesperar. Terminamos cerrando la operación bien abajo, terminamos moviendo el stop loss como 5 veces y es así cuando nosotros quemamos la cuenta. Pero es por un problema emocional y no técnico, ¿bien? Porque bueno, esto está y está explicado. ¿Cuándo son visibles? Cuando hay un exceso de órdenes de compra o un exceso de órdenes de venta y eso da lugar a movimientos muy rápidos y fuertes en el precio. Eso viene siendo lo que se llama las huellas del Smart Money. Cuando el mercado muestra una acción del precio ineficiente, eso, al igual que un order block, es un imán para el precio y tiene que ser llenado para que el mercado pueda moverse de manera eficiente. Cada vez que se produce una ineficiencia necesita ser rellenado para que vuelva todo a la normalidad y el mercado pueda volver a estar en condiciones normales para trabajar y ustedes pueden colocar trades. Habrá ocasiones en las que el precio reaccionará al 50% de la ineficiencia, pero en base a la experiencia puedo decir que la mayoría de las veces se rellena completamente. Y acá tenemos un ejemplo. Bien, presten atención acá. Cuando se produce el vacío de liquidez, la ineficiencia es cuando en esta vela, por ejemplo, esta vela que está aquí, acá deja el gap, esto es el gap, ¿sí? Esto que está acá es el gap. ¿Por qué? Porque de este lado, si ustedes pueden observar, de este lado no hay mechas y eso quiere decir que no hay precio negociado. Y si pueden ver en esta zona, tampoco hay mechas. Eso es el gap, ese es el hueco que deja el precio. Ese hueco de la última mecha que hubo de la primera mecha inferior a la última mecha inferior, si no se tocan estas mechas, o sea, si no se tocan, quiere decir que hay ineficiencia, porque este precio no ha sido negociado ni siquiera con mecha. O sea, en este caso el precio en un momento tendría que haber llegado, pero deja el hueco. Eso se llama ineficiencia. Y dentro de la ineficiencia tenemos la fair value, que la fair value es el 50% de esta ineficiencia. Bien, por lo tanto, a esto se le llama la fair value gap. Bien, entonces ese agujero que deja el precio, ese hueco que deja el precio, porque acá no se negoció, miren que esta mecha cerró acá y esta mecha cerró acá, todo esto quedó libre de negociación. No hubo negociación del precio ni de este lado ni de este lado. ¿Qué quiere decir? Zona de ineficiencia. Y esa zona de ineficiencia tiende a llenarse al 50% o al completamente y después continúa el consumimiento bajista. Bien, ¿qué quiere decir? Que por acá el precio puede regresar a llenar este hueco y continuar a la baja. Acá, por ejemplo, acá lo dice, espacio entre mechas. Existe un espacio entre esta mecha y esta mecha. O sea que está el vacío, puede verse el vacío. Bien, esto es un mercado ineficiente. Ahora, un mercado eficiente es cuando no existe espacio entre mechas. Miren cómo esta mecha o puede estar por encima de esta mecha o a la misma altura. ¿Qué quiere decir? Que acá no hay hueco. Entonces no hay ineficiencia. No hay ineficiencia porque la mecha de esta vela verde o de esta vela alcista subió, cerró por encima o a la par de la última vela alcista, cerrando cualquier tipo de hueco que existiese. Ahora, miren acá tampoco hay ineficiencia. ¿Por qué? Porque en este caso ya fue rellenada la ineficiencia.
¿Por qué? Porque miren, acá el precio deja un hueco. Entre las últimas mechas está el hueco. No hubo precio negociado acá, ni hubo precio negociado acá. Acá tiene que haber una mecha para que esto hubiese sido ineficiente. Si la mecha hubiese llegado hasta ahí, es un mercado ineficiente. Pero como esta mecha no llegó y continuó bajando, ¿qué pasó? Dejó la liquidez abierta, o sea, dejó la ineficiencia, la fair value, y la fair value es el 50% de este gap. Ya lo vamos a ver en ejemplo, no se preocupen, que el nivel que nosotros vamos a usar es de Fibonacci, es el 50%. De ahí el precio sube, rellena la ineficiencia y ahí continúa su movimiento bajista. ¿Bien? Eso es la ineficiencia. Así como el precio crea ineficiencia y como el precio regresa a llenar ese espacio entre las mechas para hacer la acción del precio eficiente, no siempre se llenará las ineficiencias. ¿Sí? Hay veces que no se va a llenar, hay veces que sí. De hecho, vas a ver ineficiencias que tardan años en mitigarse o en llenarse, como ustedes quieran, o algunas ineficiencias básicamente se llenarán parcialmente el 50% y de ahí hará acción. ¿Sí? La ineficiencia es otra herramienta más, no quiere decir que esto es infalible, porque no lo es. Ninguna herramienta del trading o de la teoría del trading es infalible. Es una herramienta más que ustedes tienen que saber utilizar y poder combinar en el momento que sea necesario. Porque si lo intentan buscar en todo el tiempo, obviamente no lo van a encontrar. Ustedes tienen que saber que las herramientas no se usan todo el tiempo. Se usan cuando cuando la acción del precio lo está mostrando. Caso contrario, si no puedo usar esta herramienta, tendré que usar otra para yo ir comenzando a buscar posibles operaciones. ¿Sí? No quiere decir que todas las 40 clases que más o menos debe tener este curso, en un análisis van a tener que aplicar las 40 clases, porque no es así. Quizás van a aplicar un concepto, quizás no, quizás son herramientas que ustedes quieren trabajar. Lo pueden combinar las ineficiencias con algún tipo de indicador técnico como un RSI, todo es combinable, todo eso se las tienen que ingeniar. Para mí esto es un negocio de ingenio total. Nosotros nos da la herramienta y cuando vamos a la gráfica, vamos a la práctica, obviamente se nos va a presentar situaciones diferentes todos los días y nosotros como técnicos o analistas tenemos que aplicar con nuestro ingenio, o sea, las herramientas que tenemos a disposición. Si funcionan en ese momento, genial. Y si no funcionan, bueno, no habrá operativa o tendré que usar otra cosa, ¿sí? Pero siempre tienen que trabajar, tienen que tener las herramientas a mano, conocerlas y ver qué está pasando, qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana para yo aplicar, o aplico un order block, o aplico un OTE, o aplico una media móvil, ¿qué hago? ¿Sí? Eso es ingenio total. Para mí esto es una profesión de ingenio total y tener desarrolladas muy bien sus habilidades especulativas. ¿Bien? Vamos a ir a los ejemplos ahora. Bueno, vamos a hacer un ejemplo mejor. Supongamos que tenemos esta situación de mercado donde acá hay una vela, ¿sí? Bueno, velas, ¿no? Velas en sí. Y de repente acá, bueno, vamos a poner mechas. Y de repente pasa esto. ¡Pum! Cae el precio. Pero cae con fuerza. Y de repente se vuelve un poquito. Deja esta vela y nuevamente se cae el precio. ¡Pum! ¿A dónde está la ineficiencia? Está acá. La última vela
Esta fue la última mecha y la última mecha fue. Esta mecha nunca llegó a tocar la última mecha o sobrepasarla. Entonces, esto es lo que llamamos el gap. Esto es lo que llamamos la ineficiencia. Bien, o sea, el gap. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros trazamos el 50% de la ineficiencia con el Fibonacci. Y acá es cuando nosotros esperamos que el precio suba para que de una reacción rellene al 50% la ineficiencia y termine cayendo. Bien, esta entrada una vez se la di con el Bitcoin, me acuerdo. Bien, eso sería la ineficiencia. Y esto es lo que nosotros llamamos la Fair Value Gap. Ese hueco que queda acá, ese hueco que queda entre mecha y mecha y un velazo ahí, esa es la ineficiencia, ¿sí? Nada más. De la misma manera sucede si tenemos una acumulación acá de velas y de repente tenemos una subida grande. Supongamos que acá tenemos la última velita con nuestra mecha. El precio se regresa a una vela. Después se sube nuevamente. ¿Dónde quedó la ineficiencia? La ineficiencia quedó acá, entre esta vela y esta vela. Nunca se cerró. No hubo precio negociado acá. No hubo precio negociado. Esta sería lo que es la ineficiencia. Bien, esto sería lo mismo que lo anterior. Bien, vamos a buscar en ejemplos, se ve más claro. ¿Alguna pregunta? Y tendríamos que ver la situación del order block con la ineficiencia para ver qué puede llegar a pasar. ¿Sí? Vamos a buscar ejemplos en el gráfico, es mucha práctica esto, pero bueno, tenemos que buscar buenos ejemplos. Otra pregunta, vamos rápido a preguntas. Si no hay preguntas, vamos directamente a la práctica. Podés buscarla en cualquiera, Miguel, cualquiera. Son dos conceptos diferentes. Un order block obviamente es más fuerte con una fair value gap. Guillermo, tenés que esperar claro, vamos a buscar ejemplos para ver cómo operaríamos eso. Recuerden que las ineficiencias se deben rellenar, o sea, los liquidity void se rellenan y cuando hay ineficiencia en combinación con liquidity void, es muy probable que reaccione al 50% de la fair value gap y nosotros entremos. Mario, la fair value, sí, se puede rellenar sin mecha, o sea, con cuerpo. Bueno, vamos a los ejemplos, vamos a la práctica. Bien, el equipo de IC Market le da las gracias por participar en este webinar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y el canal de YouTube oficial de IC Market Español, donde se sube esta clase o las clases que anteriores están subidas en este canal. Yo las tengo ya dentro de un Telegram con el link y la imagen que dice qué clase es, qué tema tratamos, ¿sí? Todo en orden dentro de un Telegram para que ustedes puedan entrar tranquilamente y puedan verlas de manera ordenada, sin tener que buscar. Ya directamente está todo ahí ordenado para ustedes. Y si son nuevos y están viendo esta clase por primera vez y no pertenecen al grupo de WhatsApp de IC Market, pueden escribirme a este número para ser agregados, donde reciben las entradas, donde reciben las clases,
los links, link de los lunes y los links de los miércoles. Bien, vamos a los ejemplos. Tenía un ejemplo, me acuerdo que una vez lo vi, lo vamos a ver, una operación que vimos en vivo, incluso lo vimos en vivo en una sesión de análisis. Vamos a buscar, a ver, esto lo vamos a eliminar. No, acá. Bueno, esta entrada no sé si la vieron, pero se las mandé al grupo. Fue una entrada bastante hermosa. Les dije que compraran los futuros del Bitcoin. Bueno, en este caso, obviamente, por responsabilidad propia. Bueno, y se dio bastante bien. Subió bastante, subió como un 8-7%. La verdad que fue un buen trade. Me gustó bastante. Bueno, ¿dónde teníamos ineficiencias? Miren, acá tenemos, miren, esto que vemos acá en H2, ¿qué es? Es movimiento brusco. Miren, acá tenemos el pequeño rango, ¿sí? O sea, todo comienza por una acumulación, no sabemos qué está pasando y ¡pum! Velazos. Estos son velazos. Estos velazos han dejado ineficiencias y han dejado vacío de liquidez. Bien, incluso también han dejado zonas de imbalances, acá pequeñas zonas de imbalance. Pero, ¿dónde está la ineficiencia acá? Miren, acá hay una ineficiencia, por ejemplo. La última mecha sería esta que está acá abajo. Y la última mecha de acá abajo, porque y todo eso quedó libre. Acá está la ineficiencia. Un velazo acompañado de un liquidity boy. Y la última vela, o sea, ¿qué pasó? Esto es el gap. Esto es el gap. ¿Sí? Ahí quedó la ineficiencia. Esto es la ineficiencia. ¿Qué debo hacer yo? Con el Fibonacci lo voy a arreglar un poco. A ver. Claro, acá tengo. Con el Fibonacci, nuevamente lo voy a poner. Con el Fibonacci tomo la parte superior de donde tocó la última mecha, que sería esta que está acá, esa. Y la última mecha inferior, que es esa que está ahí, ¿sí? La pongo dos líneas. Con el Fibonacci de la parte superior a la parte inferior, puedo trazar lo que es mi Fair Value Gap. Esta es mi zona de Fair Value Gap. ¿Bien? Acá donde yo debería poner, por ejemplo, una posición con un stop, bueno, acá se me fue, un stop por acá más o menos y buscar un 1 a 1, más o menos, un 2 a 1, ¿sí? Esa sería una forma. Bueno, el precio casi que llega, no, ni siquiera llegó, porque encima acá teníamos otra ineficiencia más. ¿Dónde está? Tenemos la última mecha negociada, que fue esa. Incluso acá tenemos una pequeña zona de ¿qué? De imbalances. Esta zona de imbalances también la vamos combinando. Miren cómo combinamos todo. Esto también es una zona de imbalances. Esa zonita de imbalances, que son varias velas en la temporal inferior, y miren hasta dónde fue el precio. Ahí. Bien, entonces acá, antes, esto sería la otra parte. Esto también sería otra ineficiencia. ¿Por qué? Porque el precio nunca llegó ni con mecha, ni con cuerpo, ni con nada. La vela quedó limpia. Miren cómo quedó limpia. Quedó totalmente limpia. ¿Sí? Esto es el gap. ¿Bien? En este caso, acá me equivoqué porque acá sí tenemos mecha. Miren, esa mecha. Ahí está. Esa mecha. Ahora sí cambia un poquito la cosa, pero no la vi. Ahora sí la vi. Esta mecha es la última mecha que se negoció ahí. Y ahí sí trazo el Fibonacci. Queda un poquito más abajo, ¿no? Pero bueno, el concepto se entiende. Y ahí queda la ineficiencia, ¿sí?
Esta es la última mecha negociada, la más bajita, esta es la última más alta. Listo, ¿qué ineficiencia? Acá revisemos, la última mecha es esa, la última mecha, listo. Esto es ineficiencia. Bien. Combinado con una posible zona de imbalances. Acá, una posible zona de imbalance, porque si lo ponemos en M15, esto va a ser una acumulación de velas y va a ser como parecido a esto que está acá. Bien, entonces tenemos otra ineficiencia. ¿Qué hacemos? Trazamos con el FIBO el 50% y buscamos la negociación a futuro. Y miren lo que pasó. El precio llega y miren cómo el precio en este caso llega y nos da un trade cortito. En este caso hubiese sido hasta ahí. Bien, hubiese dado un trade cortito con quizás un stop loss por allá arriba. En este caso podrían haberlo puesto por acá arriba, pero yo les digo siempre pónganlo por encima. Y miren cómo el precio llega, en este caso llega, reacciona a la Fair Value Gap y se desploma. Ahora, si ustedes hubiesen querido tomar todo esto, bueno, eso ya tendríamos que hacer un análisis más swing y ver qué pasó, pero en este caso también tenían una zona de imbalances acá arriba, entonces podrían haber puesto el stop loss, haber aguantado, encima se les activa otra orden y el precio cae. Cuando cae, ¿qué deja? Otra ineficiencia más. Miren cómo vamos, cómo el precio, cómo el Bitcoin está dejando ineficiencia por todos lados, ¿sí? Que a la larga son rellenadas. ¿Dónde está la ineficiencia? La última vela del rango ahí y la última vela negociada, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está la ineficiencia? Ahí. O sea que esta es ineficiencia. ¿Qué tengo que hacer? Marcar la Fair Value Gap con el Fibonacci desde la parte superior a la parte inferior y trazo mi posible zona de operativa. A ver si en el futuro. Bueno, en el futuro miren que casi que llegó. En el futuro casi que la neutralizó totalmente. Llegó muy bien, la verdad, a la zona, pero bueno, si nosotros hubiésemos esperado, hubiésemos colocado un sell limit y hubiese llegado, hubiese tocado la zona, pero vieron cómo el precio, la ineficiencia se va rellenando. En algún momento la rellena, ¿vieron? Y son esos velazos, eso es el liquidity void, el vacío de liquidez que deja, y miren cómo lo va rellenando. Miren que esto cae y en algún momento rellena el 50% de esto, más o menos, ¿sí? Miren que sí, lo rellena el 50%, como dice la teoría, desde acá arriba hasta acá abajo, y tenemos el 50% del relleno de lo que es este liquidity void, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? En este caso, lo hubiésemos operado, quizás, depende cómo lo quieran haber operado. Lo ideal hubiese sido ahí arriba. ¿No se dio? Bueno, se nos dio, se nos pasó la ineficiencia. Miren, acá tenemos otra ineficiencia alcista. A ver si hay ineficiencia. No, acá no hay. Porque el precio ya está todo negociado esto. Claro, acá ya está todo negociado. Tenemos todo esto lleno. Bueno. Acá también tenemos eficiencia. Mecha con mecha. ¿Sí? Queda. Y acá, ¿qué pasa? Y acá no hay ineficiencia. Estas mechas están bloqueando todo. Pero bueno, básicamente es como se trabaja con las ineficiencias. Vamos a buscar. Una vez dimos entrada en base a esto. Y acá también tenemos, a ver, otras ineficiencias abiertas. Bueno, no sé qué tanto, porque hay todas mechas, no hay huecos. Bueno, veamos en otro par. A ver, acá.
H4, a ver si... Lo primero que tenemos que hacer es buscar un liquidity buoy, ¿sí? Un liquidity buoy donde es probable que el precio haya dejado alguna ineficiencia. Acá podríamos tener alguna, a ver, acá. Esto, no. Sí, no, está bien. Hasta ahí hay una ineficiencia, deja el gap, viene, lo rellena, pum, sube, respeta la zona, pero obviamente no la respeta como debería ser, porque nosotros tenemos que trazar lo que es básicamente un fibo. Pero en bajadas, a ver, en el mercado de Forex es difícil buscarlas. Acá tenemos un velazo, pero acá no hay ineficiencia. A no ser que tomemos esta con esta. Acá también podría haber una ineficiencia. Queda ineficiencia así. Lo que hacemos es trazar el fibo de la parte superior, en este caso ahí, ahí. Vemos que acá deja esta zona y acá no deja un hueco, no hay negociación. Al no haber negociación, podemos trazar esta zona de interés. Y lo que pasa es luego que se produce la operativa a la baja. El precio rellenó esta ineficiencia que dejó de las últimas velas después, o sea, de la última vela grandota, tenemos que ver las velas que hay por detrás, las últimas 3, 4 velas que hay por detrás, en este caso por ahí, hasta ahí, y vemos que no hay negociación en las últimas velas, por debajo de esta, o sea, no es todo el rango, obviamente, 3, 4, 5, 6 velas, deja la ineficiencia, deja abierto, rellena y se cae. Bien, entonces sigue con su movimiento bajista, que en una de esas esto puede llegar a ser un nivel de Fibonacci. A ver. OTE, no, no es OTE. Ahí deja abierto la ineficiencia. A ver acá. Bueno, por acá nos rellena. Por acá también deja otra ineficiencia. Sería esta que está acá. Después de la vela azul, la última negociación fue esta. Que el precio se vino abajo y después, obviamente, reaccionó a lo que es el nivel 50. ¿Sí? Miren cómo reacciona el nivel 50, que es la Fair Value Gap, reacciona bastante bien, pero bueno, en esta ocasión el precio cambia o sigue con la estructura. ¿Bien? Todo esto, obviamente que hay que buscarlo a favor de la estructura, ahora lo estamos viendo como ejemplo, pero cuando sea el momento dado, usted tiene que hacer un análisis de la estructura del mercado, tiene que revisar hacia dónde está yendo el precio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a utilizar? ¿Bien? Que acá, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Si tomamos las últimas 3 velas, quizás podríamos decir que acá está la ineficiencia de esta zona. Queda el hueco abierto y miren cómo respeta el gap, porque esto es el gap, ¿bien? ¿Cuál fue el precio negociado? Este. Y tomamos esta, por ejemplo, esta mecha. ¿Y qué pasa? Deja abierto el gap, ¿bien? Deja abierto el gap y ahora está respetando el precio, en este caso al alza. Pero nosotros tenemos que revisar a ver qué está pasando. En este caso tenemos una zona de liquidez
puede que el precio venga realmente a buscar un Smart Money Reverse por acá abajo y se vaya. Eso va a depender de cómo estamos operando, ¿sí? Cómo estamos operando para ver si realmente nos conviene trabajar o no con las ineficiencias. En este caso tenemos una estructura bajista, tenemos esta zona de la última vela, última mecha, ahí. Deja la ineficiencia acá abierta, no hay precio negociado, trazamos el FIBO, buscamos la zona y miren cómo la Fair Value Gap, obviamente no es una línea, es una zona, ¿sí? Cómo respeta la zona de la ineficiencia y continúa bajando. ¿Sí? Ahí. ¿Y acá por qué operamos a la baja? Porque obviamente el mercado es bajista. Quizás lo podemos combinar con un OTE. A ver, en un OTE vamos a aplicarlo con un OTE y resulta que tenemos zona de OTE en combinación con ineficiencia. Voy a borrar esto para que se pueda ver un poco mejor. Pero acá tenemos zona OTE con zona de ineficiencia y ahora sí, miren cómo el precio está, la zona de ineficiencia en combinación con lo que es un 70 del FIBO, 75, entonces tenemos, ahí se nos dibuja una zonita, ¿sí? Se nos dibuja una zona de operativa que evidentemente si buscamos simplemente de un 2 a 1, un 3 a 1, pequeño profit, ¿sí? Hubiésemos siempre el stop loss por encima de de la línea superior de la ineficiencia, y si vemos que es un stop loss cortito, 50 pips, bueno, buscamos un 3 a 1, un 2 a 1, cosa de que no tengamos que estar esperando hasta ahí abajo, y listo, tenemos gestión de riesgo adecuada, cosa de que si llegamos a perder, tratemos de perder solamente una parte de estas ganancias. Bien, esos son las ineficiencias, son vacíos en el precio que se rellenan o que no se rellenan. Mario, no, estamos tomando las mechas anteriores o las zonas anteriores, ¿sí? Es como debe ser. ¿Ves? Son las mechas anterior y la mecha inferior. Ahí. Es donde deja el precio, donde deja esa ineficiencia. Las fundamentales son las que producen las ineficiencias, los desequilibrios. Por lo general, fundamentales muy fuertes. En este caso el oro, ojo con el oro porque el oro está en un perfecto patrón de agotamiento, así que ojo, acá no busquen ni eficiencia, no busquen nada. Esto quiere decir que se está agotando en H4. No buscaría ineficiencias por ahí porque tenemos un patrón muy lindo de agotamiento, que esto lo que puede llegar a hacer es esto. Bien, acá donde podría haber una ineficiencia, bueno acá, miren. La última mecha
Y la última mecha donde alcanzó la negociación. Ahí. 50% del FIBO. Entonces teníamos la última mecha del precio negociado después de del vacío de liquidez. La última zona negociada, que fue esta. Esto obviamente deja todo este vacío. Y acá tenemos lo que es la zona por trabajar. Acá hubiese sido una posición larga. Con un stop loss por ahí. Buscando un 2-1 por lo menos. Pero siempre a favor de la tendencia, ¿no? Si esto estaba alcista, obviamente ustedes tienen que trabajar alcista. Si la estructura es bajista, entonces tienen que buscar la ineficiencia bajista que vaya a favor de la estructura. ¿Bien? Obviamente que esto no siempre puede respetar el 50%. Esto puede limpiar todo esto, ¿sí? Tengan cuidado. O ya directamente, bueno, acá también tenemos una ineficiencia abierta. Miren acá, esto no fue rellenada. Acá tenemos la última mecha, las últimas mechas del precio negociado. Y lo que pasó, que acá dejamos el 50% abierto. Y esto todavía no se ha rellenado, ¿sí? Todavía esta ineficiencia no se ha rellenado. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente en el pasado tengamos una pequeña operación corta, en el futuro tengamos una pequeña operación corta, ¿no? O sea, larga. Es muy probable. Entonces se va llenando. ¿Ven cómo deja la ineficiencia tanto al alza como a la baja? Este es un claro ejemplo alcista de una ineficiencia donde el precio está, obviamente esto también son zonas de imbalance. El precio ha dibujado ahora zonas de imbalance, entonces se va combinando todo. Esta zona de imbalance, que tiene la característica de acumulación, salida rápida, otra zona de imbalance. Bien, que en este caso se puede tomar toda la mecha. Si quieren, si no quieren toda la mecha, pueden tomar hasta ahí, está bien. Pero bueno, eso es a criterio de cada uno. Ahí tenemos zonas de balances dibujadas también, con obviamente zonas de ineficiencias del precio que en algún momento pueden ser rellenadas. Yo lo que puedo esperar acá es que estas zonas van a ser rellenadas, todas estas zonitas que están acá van a ser rellenadas, porque el precio está dibujando ahora uno de los patrones clásicos de agotamiento que hacen que el precio se dé vuelta y puede venir hasta esta zona. Acá esto. ¿Sí? Lo vamos a ver, vamos a darle seguimiento, pero es muy probable que esto suceda. Bien, ya este ha sido el webinar de esta noche o la clase de ineficiencia, tema sencillo. Lo único que deben buscar es velas que produzcan un vacío de liquidez, velas largas. Dentro de esas velas largas tienen que ver las mechas, si se negocian dentro de todas esas mechas largas o esas velas, conjunto de velas. Si no hay negociación con mechas, hay un gap, y ese gap, nosotros ¿qué hacemos? Sacar el 50% de la parte superior e inferior de donde las últimas negociaciones con mecha, de ahí sacamos el 50% y posiblemente tengamos un trade, y es donde encontramos la fair value gap. Lo que hacemos también es, bueno, buscar siempre la estructura para ir a favor del precio. No vamos a operar ineficiencias si estamos, o sea, si, o vamos a operar ineficiencias en contra de la estructura o del movimiento que tiene el precio predominante en el momento. Por lo tanto, hay que esperar qué ineficiencia vamos a trabajar. También vimos que se puede combinar con los niveles de Fibonacci, y el nivel de Fibonacci a utilizar es el 50%
de la zona o del gap que se dibuja. A su vez, lo pueden combinar con lo que son patrones de imbalances, zonas OTE, estructura de mercado, y todo se va combinando en armonía para que ustedes puedan tener trades seguros como los que vemos en las clases de los lunes. Depende de lo que veamos en la clase de los lunes, cómo se va desarrollando el precio durante la semana. ¿Sí? Trades chiquitos, tampoco vamos a buscar trades gigantes hasta allá, porque ya sabemos que en este caso el oro puede darse vuelta en cualquier momento. Recuerden que un 2 a 1, un 3 a 1 es la mejor gestión. Bien, nos vemos la semana que viene, clase de análisis, sesión de análisis en vivo, como el lunes pasado, donde encontramos una operación, operamos en vivo y la vimos desarrollarse, cómo se ganó la operación, cómo se desarrolló durante la clase. Nos vemos el día lunes. Que tengan un lindo día y que tengan profit el resto de la semana, y recuerden que más es menos, traducido en el trading: mientras más operaciones hagan, más riesgo corren de perder. Bien, nos vemos la semana que viene.